Muy buenas tardes a todos. Los saluda Liliana Maya, la directora de la Unidad de Talento TI. Nos acompaña también Carolina Portela, que hace parte del equipo. Y en esta ocasión tenemos como invitada a Ana María Silva de AZC Abogados, una empresa que hace parte de la federación, están afiliados a la federación y nos están apoyando en estos webinars donde exponemos temas jurídicos sobre los últimos decretos que ha sacado el gobierno de acuerdo con la situación coyuntural que estamos viviendo por el COVID-19. Varias de las personas que hacen parte de la comunidad de líderes de recursos humanos de las empresas afiliadas nos propusieron este espacio para solucionar dudas. Dicho esto, les recuerdo que queda grabación de esta sesión y que les compartiremos el lunes la grabación de la sesión con la presentación, con los datos de Ana María para que la contacten si tienen más preguntas. Y recuerden que en el panel hay un espacio, un link de preguntas. Ahí pueden ir escribiendo sus preguntas. Al finalizar la sesión, yo las leo para que Ana María pueda responderlas. Con eso no interrumpimos la presentación. Ana María, muchas gracias, bienvenida y todo tuyo el espacio. Hola Liliana, hola a todos, muchísimas gracias. Pues me presento brevemente, mi nombre es Ana María Silva, soy abogada de AZC Abogados, hago parte de este gran equipo, soy especialista en Derecho Comercial y sin más, pues voy a ser la persona que durante este espacio los va a estar acompañando para presentarles lo que a día de hoy tenemos sobre este tema del subsidio del programa de apoyo al empleo formal que ha lanzado el gobierno desde principio de mes. Les voy a ir contando todas las regulaciones que han salido hasta la fecha, todo lo que se ha dicho, las recomendaciones y condiciones con las que debemos cumplir para poder acceder a ese subsidio. Entonces, sin más, si les parece, comenzamos. Y dale, arranca. Entonces, todo lo que necesitas saber para obtener el subsidio del programa de apoyo al empleo formal. Entonces, lo primero, para que estemos ubicados y en sintonía todos, que debemos saber es que han salido 4 documentos muy importantes para este programa. Han salido 2 decretos presidenciales, una resolución del Ministerio de Hacienda y una circular de la UGPP. Entonces, iniciamos a principio de mes, el 8 de mayo, con la expedición del decreto 639, por medio del cual creaban el programa. Mediante este decreto nos dieron unos requisitos y condiciones iniciales que se mantuvieron hasta el día 19 de mayo de 2020, esta semana apenas, cuando se expidió el decreto 677. Este decreto en este momento es muy importante. ¿Por qué? Porque nos incluyó como beneficiarios a las personas naturales empleadoras y a los consorcios y las uniones temporales. Más adelante voy a profundizar en el tema, pero por ahora les cuento. Antes solamente podían aplicar las personas jurídicas. Ahora se amplió el rango de postulantes posibles beneficiarios para incluir estas otras personas. También establece un tema de un porcentaje que es un tema súper importante que tengamos en cuenta y en el que voy a hacer mucho hincapié mediante vamos avanzando en la presentación, que es el tema de el número de empleados o la base que tenemos que tener en cuenta para calcular el número de empleados que vamos a postular. Como les contaba, también tenemos una resolución que también salió esta semana. Esta resolución es del Ministerio de Hacienda y mediante esta el Ministerio nos dice los métodos que tenemos que utilizar para calcular la disminución de ingresos del 20% o más, porque este es un requisito para que podamos acceder al subsidio. Esta resolución nos da 2 métodos, más adelante se los enseñaré y les pondré ejemplos para que vamos viendo cómo podemos hacer los cálculos. Por último, tenemos la circular número 1 del 20 de mayo de 2020, expedida por la UGPP. Entonces, aquí, ¿qué nos cuenta la UGPP? Aquí nos dice cómo va a ser el formulario que tienen las entidades financieras para que diligenciemos nosotros y por medio de esto solicitemos el subsidio. Entonces, tenemos 2 decretos, una resolución y una circular.
¿En qué consiste el programa de apoyo para el empleo formal? Es un aporte que nos va a dar el gobierno nacional por empleado por el máximo de 3 meses, es decir, por el mes de mayo, junio y julio. Este apoyo va a ser correspondiente al 40% del salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, va a ser por un valor de 351,000 pesos por empleado, teniendo en cuenta que se cumplan los requisitos que ya vamos a ver. Y este subsidio se debe utilizar para el pago de los salarios de los trabajadores. No lo podemos utilizar para nada más. ¿A quiénes está dirigido el programa? Personas jurídicas, personas naturales empleadoras, empresas sin ánimo de lucro, ESAL, y para consorcios y uniones temporales. Aquí voy a hacer un paréntesis. Inicialmente, cuando salió el primer decreto, solamente era para personas jurídicas. Nos excluía las otras personas y para la ESAL, pero nos excluía a las otras personas, las naturales, los consorcios y las uniones temporales. Este es uno de los grandes cambios que trajo el decreto 677 que salió esta semana. Aquí empezamos con las cositas de cuidado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Las siguientes personas naturales van a estar excluidas. Entonces, las que tengan menos de 3 empleados reportados en la planilla integrada de liquidación de aportes PILA que corresponda al mes de cotización de febrero de este año, febrero 2020. Entonces, todas aquellas personas naturales empleadoras que a febrero 2020, en su planilla de febrero 2020, no tengan 3 personas, no pueden aplicar. Nuestra base siempre para calcular el número de empleados que tenemos va a ser la planilla de liquidación de aportes que corresponde al mes de febrero de 2020. Por allí vamos a partir. Y además, con las personas naturales tenemos que tener en cuenta que no sean personas políticamente expuestas o personas expuestas políticamente PEP. ¿Cuáles son este tipo de personas? Personas que actualmente ejerzan o hayan ejercido cargos públicos. O que sean su cónyuge, su compañero permanente o pariente en segundo grado de consanguinidad, es decir, mi hermano, mi abuelo o mis nietos. Primero de afinidad, mis suegros, los cónyuges de mis hijos, el cónyuge de mi padre o de mi madre. Y único civil, en este caso, único civil quiere decir las personas, la adopción de personas. ¿Listo? Entonces, que no tengan relación con ninguna persona políticamente expuesta dentro de estos 3 grados que les acabo de presentar. Ahora, ¿qué es importante para los consorcios y las uniones temporales? Y aplica para absolutamente todo. No se pueden realizar postulaciones con empleados dobles. ¿Qué quiere decir? Digamos, hay 2 empresas. Entonces, las 2 empresas deciden unirse y crear un consorcio o una unión temporal. Esto, el cálculo de sus empleados para poder postularse, lo deben escoger o de los que están en el consorcio o de los que están en sus respectivas empresas, tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Es decir, que la empresa X puede postular a Ana María Silva solamente por un solo lado, o por la empresa X bajo el nombre de la empresa X o bajo el nombre del consorcio o unión temporal del cual hace parte la empresa X. No podemos tener postulaciones dobles porque esto nos puede más adelante a generar un perjuicio en el que debamos devolver el aporte que nos den. Y esto nos puede generar un problema al momento de volvernos a presentar el mes siguiente para acceder al subsidio, nos lo pueden incluso negar. Listo, entonces, requisitos para la postulación. ¿Cuáles son aquellos puntos, aquellos ítems que debemos cumplir para poder postularnos? Debemos haber estado constituidos antes del 1 de enero de 2020. Debemos contar con una inscripción en el registro mercantil que haya sido realizada o renovada por lo menos en el año 2019. Debemos certificar que tuvimos una disminución del 20% o más de nuestros aportes, de nuestros ingresos. Debemos, en este momento, cumplir con estas 3. Más adelante, cuando ya sea nuestra segunda o tercera postulación,
debemos cumplir con no haber recibido el aporte en más de 3 ocasiones y no haber estado obligados a restituir el aporte, como en el escenario que les contaba ahora de postulaciones dobles. Más adelante les voy a explicar los otros motivos por los cuales me vería obligado a restituir el aporte. Y debemos además tener un producto de depósito en una entidad financiera, ya sea una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. Hay 2 excepciones para los requisitos. Estas 2 excepciones importan sobre todo a las personas sin ánimo de lucro, a los consorcios y medios temporales y a las personas naturales empleadoras. La primera, las entidades sin ánimo de lucro, consorcios y uniones temporales no deben cumplir con el requisito de la inscripción en el registro mercantil. En cambio, este tipo de postulantes deben presentar el RUT. Y las personas naturales empleadoras, recuerden que debemos certificar haber estado constituidos antes del 1 de enero de 2020. Entonces, para las personas naturales, se va a tomar como fecha de referencia la fecha en la que se inscribieron al registro mercantil. Ahora, ¿cómo calculamos la disminución de los ingresos? Debajo de cada título ustedes pueden encontrar el título y el documento de donde estamos sacando la información para que posteriormente se dirijan a ellos y puedan corroborar la información que les estamos dando. Entonces, el método de cálculo o los métodos de cálculo estaban desde el principio a cargo del Ministerio de Hacienda. Ellos estaban en la obligación de comunicarnos a nosotros y de establecer los métodos mediante los cuales debíamos calcular esta disminución. Entonces, la resolución 1129 de 2020, que salió esta semana, nos trae 2 métodos. 2 métodos que se pueden elegir el que más nos convenga. El empresario, el postulante, es el que decide qué método puede utilizar dependiendo de lo que más le convenga. Entonces, empezamos con el primer método, que es comparando los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte con los ingresos del mismo mes en el año 2009. En este caso, el mes inmediatamente anterior es abril. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ingresos obtenidos en abril de 2019 versus ingresos obtenidos en abril de 2020. Esto nos arroja un valor, lo convertimos a porcentaje y lo que nos dé allí nos va a determinar si podemos o no aplicar. Si nos da 20 o más del 20%, podemos aplicar. Hemos cumplido con este requisito. Ahora, nos da también un segundo método, que es comparando los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte con el promedio aritmético de los ingresos de los meses de enero y febrero del año 2020. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger ingresos obtenidos en enero y en febrero de este año versus ingresos obtenidos en abril de 2020. Nuevamente, el porcentaje que nos arroje, lo convertimos y lo que nos dé nos determina si podemos o no. Recuerden, 20% o más de disminución de ingresos con cualquiera de los 2 métodos. ¿Por qué nos plantean 2 métodos? Porque es tan importante escoger. Porque es posible que el año pasado, en abril de 2019, yo haya tenido unos ingresos normales, digamos, no los que yo esperaba en ese momento, pero que por algunos movimientos que haya realizado, nuevos negocios, aperturas de sedes, aperturas de locales, todo ese tipo de movimientos, en abril se haya dado la casualidad de que mis ingresos aumentaron. Entonces, si ese es mi caso, si ese es el caso de mi empresa o de mi consorcio, y yo hago este cálculo, abril de 2019 versus abril 2020, el cálculo no me va a dar el 20% y tampoco me da por encima. Muchas veces me da que el porcentaje es mucho menor. Entonces, en ese caso, me estaría excluyendo de la posibilidad de obtener este subsidio. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos y calculamos con el segundo método. Lo importante que es que con los valores que tenemos, que deben ser los valores reales, nos dé 20% o más de disminución de ingresos. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de calcular?
que el subsidio que voy a recibir no debe incluirse como un ingreso en ninguno de los meses. El subsidio que voy a recibir no lo debo incluir para calcular mis ingresos, mi disminución de ingresos. Y que la certificación de disminución de ingresos debe especificar el método que escogí, bien sea el método 1 o el método 2. Esto lo pueden ver en el formulario de solicitud. Hay una casilla y nos solicita que marquemos con cuál método calculamos, para que ellos lo tengan presente cuando ellos vayan posteriormente a realizar algún tipo de control. Ahora, en esta parte, ¿cómo determinamos el número de empleados? Aquí es muy importante que diferenciemos dos momentos de los que les voy a hablar. Lo primero es que les voy a dar los requisitos generales que se deben cumplir para los meses de mayo, junio y julio, para las planillas que vamos a presentar en esos meses. Y un segundo momento que es los requisitos que se deben cumplir. Recuerden que yo les dije que como base íbamos a tomar la planilla del mes de febrero. Entonces, hay unos requisitos especiales que se deben tener en cuenta cuando vayamos a estudiar la planilla del mes de febrero. Entonces, empecemos, conforme vamos avanzando, yo les estoy diciendo en qué parte está. El número de empleados va a corresponder al de los cotizantes reportados en la planilla pila, correspondientes al periodo de cotización del mes inmediatamente anterior al de la postulación a cargo del beneficiario. Es decir, planilla de abril me sirve para postulación de mayo, planilla de mayo me sirve para postulación de junio, planilla de junio para postulación de julio. Entonces, la planilla del mes inmediatamente anterior al que nos postulamos. Para el día de hoy, planilla de abril. ¿Cuáles son las condiciones para la determinación del número de empleados? Tenemos 6 condiciones. La primera, los cotizantes cuyo ingreso base de cotización sea por lo menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, que los cotizantes que yo voy a presentar deben por lo menos haber cotizado sobre un salario mínimo legal mensual vigente. Lo segundo, los cotizantes que yo vaya a postular deben haber cotizado el mes completo. Completico el mes de la planilla que voy a presentar. Los cotizantes que aparezcan afiliados en los diferentes subsistemas que le apliquen deben aparecer como cotizantes a cargo del beneficiario, o sea, a cargo de la persona natural empleadora, de la persona jurídica, del consorcio o unión temporal o de la ESAL. Ese debe ser la persona que reporte como cotizante, que reporte que es el encargado de las cotizaciones de sus empleados. Perdón. Listo. Ahora, el número 4, que a los trabajadores que yo estoy presentando no se les haya aplicado la novedad de suspensión temporal del contrato de trabajo o licencia no remunerada. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, nuestra base es febrero de 2020. Y esto va de la mano con el requisito que sigue, y es que se van a tener en cuenta que por lo menos el 80% de las personas que yo tenía en mi planilla a febrero de 2020 deben reportar en la planilla de abril, de mayo y de junio. Por lo menos el 80%. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Para qué le sirve a la UGPP? Para ver qué tantos empleos se conservaron y qué tantos empleos se van a conservar con el subsidio que van a dar. ¿Por qué? Porque es una manera de hacer seguimiento a aquellas personas que quedaron por uno u otro motivo, bien sea por un despido o bien sea por una suspensión o una licencia no remunerada, que quedaron cesantes en ese momento. Y el último requisito, que el respectivo trabajador no haya sido tenido en cuenta para el cálculo del aporte estatal de otro beneficiario, muy de la mano con lo que les hablaba antes de postulaciones dobles. Entonces, como ustedes pueden ver, en el numeral quinto, les tengo subrayado lo del tema febrero con un asterisco. Aquí vamos a entrar al segundo punto. Estos que les acabo de presentar, requisitos, condiciones obligatorios para todas las planillas que vaya a presentar, que sean de abril, de mayo y de junio.
Debo cumplir con esto. Si no cumplo con esto, no puedo postular. Y si por alguna razón me postulo sin cumplir los requerimientos, sin cumplir estas 6 obligaciones, no voy a obtener el subsidio. Al día de hoy no lo voy a obtener. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para determinar el número de empleados? Solo para la planilla de febrero de 2020, que es nuestra base. Aquí tenemos que en la planilla de febrero de 2020 debe aparecerme por lo menos el 80% de los trabajadores reportados en ese mes. Pero nos trae unas excepciones. Y aquí quiero que hagamos como mucho hincapié, porque no quiero que se me vayan a confundir estos requisitos con estos que acabamos de ver. Esto que les voy a decir ahora es solamente para la planilla de febrero, que es nuestra base de cálculo. Entonces, en esa planilla no van a tener en cuenta, no, la UGPP no va a mirar si cotizamos o no el mes completo o solo una parte del mes para ese trabajador. No van a mirar si cotizamos o no por un mes de al menos un salario mínimo, y tampoco van a mirar si en ese momento se les aplicó la novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo o licencia no remunerada. Solamente para la planilla de febrero, que es nuestra base. ¿Por qué? Porque ellos necesitan mirar a día de hoy realmente con cuántos trabajadores cuenta cada empresa, cuántos trabajadores realmente necesitan del subsidio, a cuánto va a ascender el monto por el número de trabajadores que tenemos. Listo, entonces, ahora en el módulo de preguntas, si el tema no es muy claro, porque entiendo que puede ser un poco engorroso tener en cuenta todas las planillas, responderemos preguntas sobre este tema. ¿Cómo es la entidad financiera? Entonces, puede suceder que una empresa tenga varias entidades financieras donde tenga varios distintos tipos de productos. Entonces, ¿qué voy a hacer? En este caso, esa elección mía como empleador, ¿cuál entidad financiera quiero iniciar el proceso? Eso sí, debo tener en cuenta que una vez escoja una entidad financiera, no puedo cambiarme. Los 3 subsidios los debo solicitar por esa misma entidad financiera. No puedo cambiarme. Si hoy me quise ir con el banco Y, los 3 subsidios, mayo, junio y julio, los voy a solicitar con el banco Y para tener un mejor control de la entidad financiera de el dinero que se va a desembolsar a cada persona. Ahora, es posible que los beneficiarios que se quieran postular hayan obtenido o sean deudores de líneas de crédito para nómina que estén garantizadas por el Fondo Nacional de Garantías. Es posible que esto suceda. Esto no es una causal de exclusión para no aplicar el subsidio, para nada, al contrario. El único requisito que nos trae es que nuestro proceso de solicitud del subsidio lo iniciemos con la entidad con la que obtuvimos el crédito. Recuerden, créditos de nómina garantizados por el Fondo Nacional de Garantías. Listo. Entonces, en este caso sí hay que tener cuidado con algo, y es que los valores que yo reciba, tanto por el crédito de nómina como por el subsidio, no me pueden superar el valor total de la nómina para el mes que estoy aplicando. Es decir, aplico ahora en mayo, no me pueden superar el mes de la nómina de mayo. Esos 2 valores no. ¿Y por qué? Porque la esencia de este programa de apoyo es dar una ayuda, no cubrir la totalidad por parte del Estado, sino simplemente brindar una ayuda por parte del gobierno para mantener los empleos. Esa es la esencia, ese es el alma de este programa. Que el pago sea compartido, que la obligación sea compartida entre empresarios y gobierno. ¿Cómo es el procedimiento para postularme? Recuerden que debajo de cada título están los artículos de los decretos o las resoluciones o la circular, donde podemos encontrar mucho más detallada la información. ¿Qué debo hacer para postularme? Debo ir a la entidad financiera que escogí y llenar el formulario de solicitud estandarizado que ellos tienen. El formulario me lo proporciona la entidad
en el sitio y yo lo debo diligenciar. Este formulario debe ir firmado por el representante legal, completamente diligenciado, sin tachones, sin omitir ítems, sin agregar ítems. Debe ir completamente como me dice la entidad financiera que lo debo llenar. En el caso de las personas naturales empleadoras, ellos son los que firman, y en el caso de consorcios o uniones temporales, los representantes que hayamos escogido para ellos cuando los creamos. Ahora, tenemos el formulario de solicitud y necesitamos adicionalmente una certificación firmada por el representante legal o la persona natural empleadora o representante del consorcio o unión temporal, y por el revisor fiscal, y si no tengo revisor fiscal porque para mi empresa no aplica, el contador público. ¿Listo? Entonces, representante, revisor fiscal o contador público deben firmarme una certificación, deben hacer y firmar una certificación de la disminución de ingresos. También debe tener esa certificación, debe asegurar que el aporte que se va a recibir va a ser pagado efectivamente a los trabajadores como parte de su salario. Es decir, que no se va a utilizar para otros fines, únicamente para el pago de los salarios de los trabajadores. Y adicionalmente, se puede presentar el caso que por la situación que estamos viviendo, algunos empleadores no hayan podido pagar los salarios de sus trabajadores del mes pasado, es decir, de abril, pero que al recibir este subsidio ya se puedan nivelar un poco y de esta manera ponerse al día con sus obligaciones con sus trabajadores. Entonces, en esta certificación, además de estos dos puntos anteriores, debemos incluir un compromiso de pago de que en los 5 días hábiles siguientes a recibir el subsidio, a recibir el desembolso de ese dinero, yo debo pagarle a mi trabajador el salario que le adeudo del mes pasado. Debo ponerme al día con mi trabajador. Eso es un compromiso que se adquiere por parte del empleador para con el trabajador por medio de la certificación. Les adelanto un poco de uno de los requisitos para devolver el aporte. Si yo no cumplo como empleador con mi compromiso de ponerme al día, debo devolver los aportes. Debo estar completamente al día con mi trabajador. Y, muy importante, esto solo aplica para el mes de abril. Es decir, que cuando yo esté en el mes de junio y vaya a solicitar mi auxilio, mi apoyo, debo estar ya completamente al día con el mes de mayo. ¿Por qué? Porque el subsidio que recibo en mayo es para pagar nómina de mayo. Entonces, completamente al día en el mes de junio y evidentemente completamente al día en el mes de julio. Anexos del formulario. Entonces, una vez estemos ya en la entidad financiera, vayamos a revisar nuestros papeles, nuestros documentos, ¿qué debemos anexar a este formulario de solicitud? La certificación de la que acabamos de hablar, con los puntos de los que acabamos de hablar, y el RUT, si se trata de una ESAL o consorcio o unión temporal, como habíamos visto inicialmente con los requisitos para la postulación, que esta era una de las excepciones, no se les exige a este tipo de personas registro mercantil, sino RUT. Ustedes a lo mejor estarán preguntándose si deben anexar certificado de existencia y representación legal. En este momento, al día de hoy, que solamente ha salido esta circular, no lo están exigiendo y es muy posible que no lo exijan porque es un documento de consulta pública. Entonces, no lo van a pedir para verificar datos como que sea el representante legal y que evidentemente está haciendo la solicitud, todo este tipo de cosas. Por ahora, al día de hoy, solamente nos están pidiendo estos dos anexos. Es posible que como esto está reciente y apenas hoy se empezaron a postular, en las próximas semanas, en los próximos días, vaya cambiando y se vaya modificando. Entonces hay que estar muy atento a todas las comunicaciones que van a salir de ahora en adelante porque pueden hacer cambios o muy grandes como la inclusión de personas naturales que ya vimos que se dio esta semana, o pueden haber cambios muy pequeños como uno que ya les voy a mencionar más adelante.
llegamos a una de las partes importantes de este programa. ¿Cuándo se debe restituir el aporte? Hay 3 escenarios en los cuales yo debo devolver completamente el aporte que recibí por parte de la entidad financiera. Estos son, que habiendo recibido el aporte, se evidencie que al momento de la postulación, de mi postulación, yo no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 2 del decreto 639. ¿Cuáles son esos requisitos? Ya los vimos, igual se los voy a recordar aquí. Haber sido constituido antes del 1 de enero de 2020, contar con una inscripción en el registro mercantil realizada o renovada, por lo menos en el año 2019. Me permiten un segundo, me voy a devolver para que los vayan viendo la parte que les voy leyendo. Son estos que tenemos aquí. Entonces, haber sido constituido antes del 1 de enero de 2020, contar con una inscripción en el registro mercantil realizada o renovada por lo menos en el año 2019, haber tenido una disminución del 20% o más de sus aportes, no haber recibido el aporte en más de 3 ocasiones, no haber estado obligado a restituirlo y tener un producto de depósito en una entidad financiera. Entonces, si por alguna razón al momento de postular y al momento de recibir el subsidio yo no cumplo con esos requisitos, debo devolver. Debo retornarlo a la entidad financiera por medio de la cual lo recibí completo. Y esto me puede ocasionar problemas al momento de postularme nuevamente en el mes siguiente. Si ustedes ven los requisitos con los que se cumplen, muchos no van a variar de un mes a otro. La constitución antes del 1 de enero no va a variar, la inscripción al registro mercantil no va a variar. El 20% o más de afectación a los ingresos sí puede variar, como ya lo vimos en los diferentes métodos de cálculo, puede variar. No haber recibido el aporte en más de 3 ocasiones, para el mes siguiente pues va a ser la segunda vez que lo vaya a recibir. Esto también me impide postularme más de una vez en el mismo mes. No haber estado obligado a restituir el aporte y tener un producto de depósito. Entonces, ese es el primero, la primera causal de devolución. La segunda es cuando se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados para acreditar los requisitos. Aquí, ¿qué puede existir? Se alteró la planilla, alteré valores de ingresos para poder obtener el porcentaje que me beneficiaba, presenté documentos falsificados, presenté documentos que no corresponden a la veracidad de la cantidad de empleados que tengo o a la veracidad de el valor de su salario. Todo ese tipo de temas nos hace que tengamos que devolver el aporte. Y nuevamente, como con el anterior, me perjudica mi aplicación para el mes siguiente. Y por último, lo que les decía ahora, el compromiso que vamos a adquirir con nuestros empleados si estamos en deuda con sus salarios. Si yo me comprometí a pagarles sus salarios, a ponerme al día, les debo cumplir. Si no cumplo, debo devolver el aporte y no voy a ser beneficiario el próximo mes ni el último mes. ¿Cuándo me puedo postular? Al día de hoy, con la regulación actual que tenemos, puedo postularme en las siguientes fechas. Para el mes de mayo, para el subsidio del mes de mayo, entre el viernes 22, es decir, hoy, y el viernes 29, o sea, el viernes de la semana que viene. Para el mes de junio, entre el lunes 1 de junio y el miércoles 17 de junio. Para el mes de julio, miércoles 1 de julio hasta el jueves 16 de julio. Estas son las fechas que en este momento se tienen para poder postularnos, para aplicar a este subsidio. ¿Cuándo se entregan los recursos? ¿Cuándo me desembolsan los subsidios? Según lo planeado, los recursos se deben entregar a finales del mes correspondiente. Mayo a finales de mayo, junio a finales de junio, julio a finales de julio. Me voy a volver un momento a esta parte de aquí de la restitución del aporte porque en el primer decreto, en el 639 del 8 de mayo, se había establecido otra causal para devolver los aportes y era la siguiente, que
si yo había recibido dinero de más, entonces debía devolver la diferencia de más que había recibido. Si mis ingresos eran si mis gastos de nómina y todo este tema eran de X valor y yo recibí Y, entonces la diferencia entre X y Y la debo devolver a la entidad financiera. Un cambio que notamos y algo que llama mucho la atención en este momento es que con el decreto que salió esta semana nos quitaban esa causal de devolución. Pero, ¿qué sucede? Este tipo de decretos se han estado sacando conforme se ha visto la necesidad. Es decir, que si bien pasan por un estudio, pasan por una aprobación, por un estudio cuidadoso, pueden ocurrir este tipo de cosas. Que al transcribirlos, por alguna razón, se omitan requisitos sin tener realmente una razón para omitirlos. Entonces, la recomendación que nosotros estamos haciendo en este momento para evitar alguna situación no deseada en el futuro es que si por alguna razón ustedes reciben subsidios por encima de lo que realmente reportaron, por encima de lo que realmente para ustedes es el gasto, devuelvan la diferencia. Devuelvan la diferencia a la entidad financiera que les desembolsó. ¿Por qué? Porque más adelante esto les puede traer alguna situación no deseada, alguna situación en la que ustedes no se quieran ver envueltos al momento en que la UGPP y el Ministerio de Hacienda realicen sus cálculos y sus informes finales. ¿Por qué? Porque muchas veces no se va a tener cómo justificar ese dinero porque el aporte solamente es para el 40% de la nómina. Entonces, si por alguna razón yo recibí el 50% de un salario mínimo, yo debo devolver ese 10%, porque no me corresponde, porque esa no es la esencia del programa. No siendo más, terminamos la presentación, entonces quedo pendiente, Liliana, para las preguntas que puedan haber surgido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana María, gracias por esa presentación tan completa. Bueno, prepárate porque hay muchas preguntas. Voy a empezar a leer. Víctor José González dice, ¿los ingresos son totales para establecer el porcentaje de reducción? Sí, en este momento, buenas tardes, Víctor, ¿cómo está? En este momento, la información que yo les acabo de transmitir es la que actualmente tenemos. No se ha establecido en ninguno de los documentos si los ingresos deben ir con algún tipo de descuento, si no debo contar algo para hacer el cálculo de mis ingresos. Entonces, en este momento, sí son totales. ¿Es posible que varíe? Sí. Dependiendo de lo que vaya a suceder entre las solicitudes que reciban entre hoy y el 29, es posible, pero en ese momento, a día de hoy, 22 de mayo, son totales. Muy bien. Siguiente pregunta de Edgar Higuera. ¿Ingresos obtenidos es igual a facturación o No, consignaciones en cuentas? no. Ingresos obtenidos es exactamente lo que me ingresó a mi patrimonio, o sea, lo que acrecentó mi patrimonio, lo que a mí me representó en ese mes un crecimiento o un aumento en mi patrimonio, no facturación, ingresos solamente, realmente obtenidos. Muy bien. Luego, Víctor pregunta también, ¿el método se puede cambiar de un mes a otro? El método, sí, porque cada mes debemos llenar un formulario y es en este formulario donde debemos establecer qué método utilizamos. Y como yo les decía ahora, es posible y ese porcentaje del 20% va a variar de un mes a otro. Entonces es posible que en este momento para ustedes sea más beneficioso utilizar el segundo método, que creo que en este momento para muchas empresas lo es, o sea, el del promedio aritmético de enero y febrero versus abril de 2020, en este caso abril. Muchas veces resulta más beneficioso ese en este mes, pero es posible que con el devenir de las cosas el año pasado hayan tenido unos ingresos muy altos en el mes de mayo por algunas operaciones que han realizado y en este momento no los van a tener. Entonces es posible que les sirva un mes un método, otro mes otro método. Lo importante es que dejen en el certificado de solicitud muy claro cuál fue el método que utilizaron para ese mes. Muy bien. Luego Juan Diego Cortés pregunta, ¿estos cálculos de disminución de ingresos
se deben hacer en junio, pero revisando los ingresos de los meses de mayo, o para acceder al beneficio solo se debe calcular esta reducción con base en lo sucedido en hasta el mes de abril. No, a ver, vamos a coger como ejemplo mayo. Mayo. Para el mes de mayo, el mes inmediatamente anterior que debo tomar como base para calcular esta disminución es abril. Entonces, con esta misma línea, estamos en junio. El mes inmediatamente anterior a junio, mayo. Entonces voy a calcular con base en los ingresos de mayo. La que no cambia hasta ahora y no tenemos claro si va a cambiar en este momento, porque está establecido hasta ahora así, es la del promedio aritmético. Hasta ahora siempre nos han dicho enero y febrero, promedio aritmético. Pero el valor o el ítem que varía va a ser el del mes inmediatamente anterior. Mayo, abril, junio, mayo, julio, junio. Muy bien. Dice Juan Diego también que si, como solo se debe calcular una única vez. No, el cálculo se debe hacer cada mes porque cada mes debemos presentar la certificación. Es decir, en mayo certifico mi disminución, en junio certifico mi disminución y en julio certifico mi disminución. Básicamente vamos a hacer 3 cálculos. Un cálculo para mayo, un cálculo para junio, un cálculo para julio. Muy bien. Edgar Higuera pregunta, ¿es posible reportar empleados que tienen novedad de vacaciones? Sí, siempre y cuando estén incluidos en la planilla. Cuando están en vacaciones, igual están reportando seguridad, están reportando planilla pila. Entonces, sí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y era lo que yo les decía más atrás en la presentación, que en los meses de abril, mayo y junio, no vayamos en esas planillas, no se vayan a evidenciar disminución de empleados con respecto al mes de febrero. ¿Por qué? No puedo, no, o sea, que no tengan novedad. Es más, la planilla no se puede modificar desde el 9 de mayo. ¿Por qué 9 de mayo? Porque el 9 de mayo es el día siguiente a la expedición del primer decreto, del 639 que salió el 8 de mayo. Entonces, todas las novedades que se tengan después del 9 de mayo no van a ser tenidas en cuenta. Muy Entonces, bien. en vacaciones sí, licencia no remunerada y suspensiones después de febrero, la planilla de febrero no. Muy bien. Lady Viviana Garcés pregunta, en caso tal de que en el mes de abril se hayan contratado nuevos empleados que no aparecen en la planilla de febrero, ¿por estos empleados se puede solicitar el auxilio? En el decreto hay una de las partes que dice que no se puede es afectar hacia abajo. O sea, yo no lo puedo disminuir. Deben estar siempre las mismas personas y lo que les digo, tener mucho cuidado con las novedades que se han presentado desde el 9 de mayo, bien sea novedades para arriba o novedades para abajo. En este momento, eso es lo que nos han dicho. Hasta ahora no han sido muy específicos con el tema más que para abajo, o sea, para disminución. En este momento podríamos decir que hay una especie de vacío y pues así es como está. O sea, no me están diciendo que yo no pueda contratar, porque aún así pues la idea, la esencia de este programa es fomentar el empleo y conservar los que tenemos. Entonces, por ahora, así es como está. No nos han dicho si con aumento de empleados sea una causal de exclusión, solamente con disminución. Muy bien. Carlos Serna pregunta, ¿tiene derecho una persona que trabaje para la compañía pero ya es pensionado? Todo este tipo de interrogantes, de dudas, nos los responde la planilla. Si la persona aparece reportada en la planilla de febrero y la sigo teniendo en la planilla de abril y se gana al menos un salario mínimo, puede aplicar. Como les he dicho, los pormenores, las cosas pequeñitas, los detallitos, en este momento podemos decir que están como muy abiertos a la interpretación de los decretos y de la resolución y de la circular. Pero hasta ahora eso en ese momento es positivo. ¿De qué manera? De que si no me está excluyendo, yo podría aplicar y esperar a ver un
pronunciamiento, ya sea de la UGPP, del Ministerio de la Presidencia, en el que ellos me digan se puede o no se puede. Muy bien. Carlos también pregunta, un trabajador que venga en la nómina y está incapacitado hace 6 meses, en ese caso, Nuevamente, está en la si nómina. seguimos teniendo, exactamente, si lo seguimos teniendo en la planilla y le estamos cotizando por lo menos con un ingreso base de cotización de un salario mínimo y no lo hemos sometido a una suspensión o a una licencia no remunerada, puede aplicar. Si todavía le estoy pagando su salario, puede aplicar. Muy bien. Ahora, Diana Marcela Gil pregunta, para la comparación de la planilla de febrero, ¿se deben tener en cuenta los empleados a los cuales le marqué retiro en ese periodo? Depende, el retiro fue porque ya no trabajan con la empresa o por suspensión o licencia no remunerada. Porque recuerden que más atrás en la presentación les hice hincapié en que la planilla de febrero cuenta con unas exclusiones especiales que las otras planillas no cuentan. ¿Cuáles son esas exclusiones especiales? No haberles cotizado a sus trabajadores con un IBC de al menos un salario mínimo, no haberles cotizado el mes completo y, un segundo, voy a devolverlo para que lo podamos ver todos otra vez. Esto es de aquí, ahí los podemos ver. Y la última es que no se les haya aplicado novedad de suspensión temporal o licencia del contrato. Entonces, la planilla de febrero se excluye de estos requisitos. Es decir, que yo en la planilla de febrero pude haber cotizado por menos de un salario mínimo, si es el caso, si puede, o pude haber cotizado menos del mes, o pude haber tenido novedades de retiro por suspensión o licencia. Muy bien. David Gómez pregunta, buenas tardes, ¿también aplica para persona jurídica con menos de 3 personas? No se estableció el requisito de un mínimo de personas para personas jurídicas, solamente para personas naturales empleadores. Para las personas jurídicas solamente tendríamos que tener en cuenta que estas personas que están reportadas en febrero, por lo menos el 80% de ellas sigan reportadas en abril y vayan a seguir reportadas en mayo y vayan a seguir reportadas en junio. Solamente en ese momento el punto de partida para cantidad de empleados está para las personas naturales empleadas. Muy bien. Oscar Mauricio Corredor pregunta, ¿el certificado se entrega junto con el formulario al banco? ¿Esto se realiza de forma presencial? El certificado se entrega junto con el formulario al banco porque es posible que ustedes hayan visto que hayan visto la circular número 1 del 2020 de la UGPP, que es la que trae el formulario. Si ustedes se fijan en la última parte, dice que por favor no lo diligencien, no vayan a diligenciar ese, porque ese no es el formulario que realmente les va a servir para aplicar. ¿Por qué? Porque más arriba en esa circular, la UGPP le está diciendo a las entidades financieras que ese es el modelo de formulario que deben aplicar. No pueden cambiarle nada, no pueden quitarle nada, no pueden ponerle nada. Lo único que pueden adicionarle son los logos de la entidad financiera. Entonces, sí, debo ir a la entidad financiera, diligenciar el formulario y anexarle la certificación. Se debe ir todo ese paquete. Y si somos ESAL, consorcio o unión temporal, con el RUT adicionalmente. Julián Bermúdez dice, no me quedó claro lo de ingresos. ¿Cómo se calcula entonces? Ok, perfecto. El cálculo de los ingresos, voy a devolverme rápidamente aquí. El cálculo de los ingresos. En la resolución 1129 del Ministerio de Hacienda nos da dos métodos de cálculo. El primero, comparando los ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud del aporte con el mismo mes en el año pasado. Ejemplo, abril 2019 versus abril 2020. Eso te debe dar, esa operación matemática te va a dar un valor, te arroja un valor, lo conviertes a porcentaje
con los ingresos que efectivamente tuviste, no facturación, sino ingresos efectivamente recibidos, que te aumentaron tu patrimonio como empresa, y ese porcentaje que te dé debe ser igual o mayor al 20%. Ahí es que vemos la disminución de ingresos. Y el segundo método que nos trae la resolución es comparando los ingresos del mes inmediatamente anterior junto con el promedio aritmético de enero y febrero de este año. Entonces, abril, mes inmediatamente anterior, o sea, abril 2020, comparado con el promedio aritmético de los ingresos que tuve en enero y los ingresos que tuve en febrero. Nuevamente, esto me arroja un valor, ese valor lo convierto a promedio y el promedio igual o mayor al 20%. Bueno, Juliana, ahí nos preguntarás si quedó claro. Goniak Hasler pregunta, ¿este aporte se considera propiamente como un subsidio? ¿Constituye ingreso gravable? Este aporte como subsidio no lo vamos a contar como ingreso. Recuerden que les dije que, aquí lo podemos ver, aquí está cerca, que ese subsidio en este momento no nos cuenta como ingreso. ¿Por qué? Porque yo se lo voy a entregar así tal cual me llegue a mi trabajador. Es más, les voy a contar otra de las cosas que cambiaron de un decreto al otro, del decreto original a la modificación. En el decreto original se tenía planteado y en los comunicados que sacó el Ministerio de Hacienda y Crédito, se tenía planteado que el subsidio ingresara directamente a la cuenta del trabajador. Entonces íbamos a tener como empleadores que pasar un reporte de las cuentas a las cuales yo les consigno la nómina, sus salarios a mis trabajadores, para que fuera directamente el Estado a través de la entidad financiera quienes les diera ese subsidio, ese dinero a ellos. ¿Para qué? Para que no entrara a la empresa. En este momento, ese requisito, esa condición no está, desapareció. Entonces, no se debe contabilizar como ingreso porque así tal cual me entra, se la debo trasladar a mi empleado. Listo. Diana Marcela Gil pregunta, ¿las empresas de servicios temporales que manejamos la nómina de varias empresas usuarias, podemos postularnos solo por aquellas que cumplan? Regálame un segundo, la voy a leer. No, no te entiendo cuando me dices, a ver, las empresas de servicios temporales que manejamos la nómina a varias empresas usuarias podemos postularnos solo por aquellas que cumplan. O sea, ustedes hacer a nombre de las demás empresas que les Sí. cumplan la postulación, no pueden. No pueden porque debe ser directamente representante legal de este tipo de personas o la persona natural empleadora la que haga la postulación, porque recuerden que no se pueden postulaciones dobles. O sea, en un mes yo no me puedo postular 2, 3, 4 veces. Ni como empleador, ni postular empleados en varias empresas. Bien. Dice Julián Bermúdez que sí afecta que en abril hayamos tenido una renuncia voluntaria y un despido por bajo rendimiento. No, la renuncia no, pues precisamente porque así como me lo están diciendo ustedes, fue voluntaria y el despido por bajo rendimiento siempre y cuando esté considerado entre las causales de terminación de trabajo, pues es totalmente válido, entonces no debería afectar. Luz Dario Espina pregunta que ¿en qué caso se debe devolver dinero? Ok, entonces, Luz Dali, ya les voy a poner la presentación aquí. ¿Cuándo debemos restituir el aporte? Cuando habiéndonos postulado y habiendo recibido el subsidio, se determine que yo realmente no cumplía con los requisitos. O sea, que por ejemplo yo me constituí el 2 de enero de este año o que yo no renové o nunca me inscribí al registro mercantil. Esa es una de las causales, que yo no cumplía con los requisitos que inicialmente vimos del artículo segundo del 639. La segunda es que cuando se compruebe que existió falsedad en los documentos que presenté para acreditarme, por alguna razón logré falsificar una planilla.
falsifiqué los ingresos para poder que se ajustaran al porcentaje, no estoy siendo honesto en la cantidad de empleados que tengo o en cuánto ganan realmente. Y por último, cuando yo no le cumpla a mis trabajadores, el ponerme al día con ellos con su salario de abril, que yo no cumpla con el compromiso que adquiero a través del certificado para con ellos de ponerme al día con su salario. Ángela Quintero, y es muy parecida también a la que había dicho Julián, y creo que aplica la misma respuesta, dice que si tiene un empleado en la planilla en febrero, pero en abril se retira, que sí puede aplicar, Ujú. mientras estén dentro del el mínimo que tú mencionaste. Exactamente, mientras estén dentro del 80, mínimo el 80% de lo que tenía febrero. Sí. Felipe Sáenz, please, escríbeme más completa la pregunta para poderla leer y que se entienda. Diana Gómez dice, ¿y la disminución de los empleados reportados en la planilla se deben a, me imagino, si la disminución de los empleados reportados en la planilla se deben a renuncias voluntarias de empleados o a terminación de prácticas de un aprendiz? Igual, misma respuesta que a Julián. Igual, Sí. exactamente. Oscar Mauricio Corredor, si tengo trabajadores retirados en el mes de abril y mayo, ¿eso me afecta? Lo mismo, ¿te afecta? Sí, Ajá, quedas por exactamente. debajo. Afecta si han sido, primero si eso me disminuye el 80% y lo otro es que recordemos que después de del 9 de mayo, o sea, para planillas de abril, mayo y junio, no podemos tener ninguna novedad de licencia ni de suspensión. Muy bien. Dice ahora Viviana Garcés, si a un empleado el salario se le paga con cheque y no por transferencia bancaria, ¿existe alguna restricción por el tema de bancarización? En este momento no, en este momento lo único que nos han dicho es que tengan una cuenta de depósito, ahorro, cuenta corriente. No nos han dicho nada sobre los otros métodos. O sea, se debe certificar que, o sea, que tengo una manera de hacerle seguimiento a la forma de pago que tengo con mi empleado, como empleado. Dice Catrín Sánchez, ¿puedo aplicar si mi facturación no tiene la disminución del 20%, pero mi cartera refleja que no he recibido ingresos? Recordemos que la disminución se mide con los ingresos, no con la facturación. Entonces, si tus ingresos efectivamente han disminuido en un 20 o en una proporción mayor al 20% respecto del mes pasado, del año pasado o respecto del promedio aritmético de enero y febrero de este año, puedes aplicar. No vamos a tener en cuenta facturación porque la fórmula está con ingresos efectivamente recibidos que me hayan aumentado mi patrimonio. Muy bien. Dice Juli Ángela Quintero, si tengo el beneficio del 3% de pensión, ¿puedo aplicar este beneficio de nómina? Sí, no, no, hasta ahora no nos han dicho que, digamos, presente alguna competencia o algún choque con otros beneficios. Lo único que debemos tener en cuenta es que si somos deudores de un crédito de nómina garantizado por el Fondo Nacional de Garantía, entonces que lo que recibamos por ese crédito de nómina y lo que vayamos a recibir por nuestro subsidio, o sea, por el 40%, no me vayan a pasar la totalidad o a cubrir la totalidad de la nómina de mes que voy a pagar. Bueno, Carlos Serna dice que en abril en su empresa entraron pagos del mes de enero y febrero, pero la empresa no trabajó en abril. Bueno, supongo que se refiere al tema del cálculo. Sí, No hay manera de cambiar el mes anterior. O sea, sí o sí, para acceder al subsidio en mayo, debo hacer el cálculo con el mes de abril, con lo que efectivamente me ingresan ahorita. No, hasta ahora no hay manera. Es posible que si esto le afecta a esta persona, entonces en junio ya pues se cambia el mes, o sea que ya en junio utilizo el mes de mayo para realizar el cálculo y puede que ya, si esto le está afectando en ese momento, pues ya podamos obtener un porcentaje beneficioso para postular. bueno, ya quedan menos preguntas. Dice Graciela Nieto que si este subsidio es para aplicar a todo el personal, ¿qué pasa cuando en vista de la contingencia solo hay un porcentaje de nómina activa y el resto del personal se encuentra con suspensión o licencia? La seguridad social se paga al personal completo. Recuerden que las novedades de suspensión o licencia se deben haber dado antes del 9 de mayo. Si se dieron después del 9 de mayo no podemos aplicar, o sea, eso nos va a disminuir el porcentaje.
así estén en planilla todavía, eso nos va a disminuir el porcentaje porque estas personas están suspendidas o con licencia no remunerada, es decir, que no están recibiendo su salario. Lo que quiere decir que el 40% del salario, si yo reporto estas personas y pasamos todos los filtros y cumplimos en teoría con los requisitos, este 40% yo lo estaría recibiendo, pero la persona efectivamente no lo estaría, no estaría ingresando su patrimonio. La empresa sí, pero la persona no, porque esta persona estaría en licencia no remunerada, o sea que no está recibiendo salario. Claudia Gómez dice, toda empresa que aplica el subsidio y cumpla con los requisitos establecidos en el decreto, ¿le será otorgado el subsidio o depende de otros factores? La sola postulación no me garantiza a mí la recepción del subsidio. Por ahora, estos son los requisitos que debemos cumplir. Si los cumplimos todos, en teoría nos deben otorgar el subsidio. Ahora, hay trámites internos dentro de la UGPP y el Ministerio de Hacienda y las entidades financieras. Estos trámites internos ya pueden ser que vayan a pedir documentos adicionales que estén en el dominio público para verificar veracidad de los documentos que entregamos, pero en principio y como está planteado en ese momento a día de hoy, si cumplo con todos los requisitos, si los presento, deberían otorgarme el subsidio, pero tienen que tener en cuenta que la sola entrega no garantiza. Me da una posibilidad más alta mientras ellos revisan, pero la sola entrega, la sola erradicación de documentos no me garantiza, no es garantía de que me lo vayan a entregar a fin. Tienen que estar todos en línea y correctamente, como dicen los lineamientos. Bueno. Ok, listo, ya Felipe me escribió mejor. Entonces, Felipe dice que él tiene un trabajador que se gana 9 millones, que se aplicaría para el subsidio. Hasta ahora lo único que nos dicen es que no ganen menos del mínimo, que por lo menos garantice que se ganan un mínimo. No me ha establecido, me está dando un piso, pero no me está dando un techo. No me dicen los que ganen más de esto no pueden aplicar, no me lo está diciendo. Solamente me dice que el mínimo deben ganar un salario mínimo. Ok, perfecto, gracias. Y voy a leer la última, que es bueno, llegó otra, las dos últimas. Catrín Sánchez dice, contablemente, ¿cómo puedo realizar el cálculo? ¿Con la cuenta de ingresos o cartera? Cuenta de ¿Ingresos? ingresos. Ingresos. Sí, Uh -huh. bueno. Luz, desde el comienzo dijimos que siempre les enviamos la grabación y la presentación y el dato de contacto del conferencista para que ustedes puedan continuar haciéndoles preguntas. Entonces, la última pregunta tiene que ver con Ingrid Echeverry, que claro, ella habla que su empresa es de temporales y que cómo hacen para postularse si ellos son los que directamente hacen el pago de planillas y de nómina. No, en este momento no. Lo único que sobre este tema nos han dicho es que no pueden haber postulaciones dobles. Es decir, que si ustedes postulan a más de una empresa o incluso se postulan ustedes mismos, pues esto va a contar como una postulación doble. Esperemos en los próximos días. El gobierno es muy probable que vaya a sacar aclaraciones, por lo que lo estamos haciendo sobre la marcha. Estamos viendo cómo resulta este programa, entonces es muy posible que en los próximos días nos vayan a hacer alguna referencia a esto. Igual recuerden que tenemos para postularnos desde hoy 22 hasta el viernes 29, entonces nos están dando, pues ellos están teniendo un rango de tiempo y nosotros también para acomodarnos a lo que nos vayan a decir, pero por ahora postulaciones dobles no podemos hacer. Sí, bueno, ya, yo creo que para los que tienen más dudas, les enviaremos el contacto de Ana para que Ana les pueda apoyar. Ana, muchas gracias por el espacio. Creo que fue absolutamente necesario y súper clara tu explicación. Les sugiero que, como les mandamos la presentación y les mandamos la grabación, que pueden repasar ahí varios de los conceptos que Ana explicó. Entonces, muchas gracias a todos por participar y el lunes les estará llegando toda la información. Ana, mil gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio y espero pues haya sido claro y pues las dudas que tengan las iremos resolviendo en el camino. Sí, Muchísimas gracias a todos. a ti. Una feliz tarde y un feliz puente. Que descansen. Chao. Gracias.